Hola, hola mis amores, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Para este nuevo tutorial, mis amores, les voy a estar realizando el paso a paso de estos hermosos posavasos. Miren, son como estilo pocillito, nos sirven para adorno, para decorar la mesa, cualquier cosa donde los queramos colocar, pues allí los vamos a poder realizar. Y también nos sirven para dar de detalles, quedan muy pero muy bonitos, miren qué hermoso queda. Así que hoy quiero, chicas, dejarles el paso a paso. Es muy sencillo, muy fácil y muy práctico de realizar. Voy a utilizar estos dos tonos que tengo aquí. Este es hilo coral, en algunas partes también lo podemos encontrar como hilo cristal. Te voy a recomendar que utilices un hilo o un material liviano para que a la hora de levantar el vasito o el pocillito pues nos quede paradito y no se nos vaya a doblar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Voy a tomar como mi tono principal este color que tengo aquí y voy a utilizar un gancho número 4. Miren que es muy chiquito y pues lo recomendable es, chicas, medir el hilo en la aguja. Miren. ¿Ven? De ahí no se sale, entonces es la medida perfecta para el material. Voy a iniciar con este tono y vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Aquí. Ya ahí tengo asegurado mi anillo mágico. Voy a acercar un poquito más la cámara. Ahí está. Y voy a levantar 1 y 2. Y ahí tendría 3 puntos cadena. Y voy aquí. Un punto alto, punto alto, punto alto, punto alto. Y voy a ir realizando puntos altos dentro del anillo hasta tener un total de 18 puntos altos. Voy a contar cuántos llevo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí al final pues hablamos de esta pitica y cerramos nuestro anillo. Y voy a cerrar aquí con un punto deslizado, 1, 2 y 3. En el tercer punto levanto 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto punto alto. En el que sigue un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. En el que sigue punto alto. Y en el siguiente nuevamente punto alto. Repito nuevamente: 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto un punto alto. Y en el que sigue nuevamente punto alto. Entonces la secuencia va a ser 2 puntos altos juntos, 3 cadenas, 2 puntos altos sin dejar, sin saltarme puntos en la base. ¿Listo? 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto alto. En el que sigue punto alto. 1, 2, 3 cadenas y esta es la secuencia que voy a seguir hasta terminar. Al finalizar
1, 2, 3 cadenas y cierro aquí en el tercer punto de los 3 que levanté. Ahí. Ahora voy a deslizar, o voy a hacer un punto deslizado entre el medio de los 2 puntos altos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y en el medio de los 2 puntos altos, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y punto bajo entre el medio de los 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en medio de los 2 puntos un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6 y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y punto bajo. Y así vamos a seguir hasta finalizar toda la vuelta. Finalizamos la vuelta, chicas, cerrando aquí mismo donde iniciamos con un punto deslizado. Ahí está. Ahora, para la siguiente vuelta voy a entrar aquí y deslizo y levanto 1, 2, 3 cadenas y realizo 2 puntos altos, 1 y 2. Las 3 cadenas me cuentan como un punto alto, así que ya tengo 3 puntos altos. 1, 2 cadenas y en el mismo espacio 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Paso al siguiente. 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y repito en el mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente 1, 2, 3, 1, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así vamos a continuar por toda la vuelta. Bueno, finalizamos la vuelta, chicas, cerrando de igual manera aquí en la tercera cadenita de las 3 que levantamos con punto deslizado y me va quedando así. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo que sería ya la última vuelta. ¿Cómo vamos a realizar esta vuelta? Voy a entrar aquí mismo donde cerré, voy a hacer un punto deslizado, lazada, y voy a entrar al espacio de las 2 cadenitas. ¿Ven? Aquí 2 cadenas y voy a hacer 10 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a hacer un punto deslizado aquí. ¿Ven? Este espacio que tengo aquí, que es el que separa el punto o el motivo. Entonces aquí un punto bajo. Ahí, lazada, y entro al espacio de las 2 cadenas que siguen. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado aquí. Perdón, con un punto bajo. Lazada, y en las siguientes dos cadenas nuevamente 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cerramos con un punto bajo ahí donde separan dos motivos. Y es así como nos va a ir quedando. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Entonces aquí en estas dos cadenitas van los 10 puntos. Aquí donde se ve este espacio cierro con punto bajo. 10 puntos altos donde se ve el espacio pequeño, punto bajo. Bueno, finalizamos la vuelta, chicas, aquí. Ahí mismo donde iniciamos, en ese mismo espacio voy a cerrar con un punto deslizado. Aseguro y voy a cortar mi hebra porque ahora voy a tomar mi siguiente tono. Aquí. Estas hebritas pues las podemos ocultar por la parte de atrás del tejido y luego cortamos. Ahora aquí mismo donde inicié, donde finalicé, perdón, voy a entrar con mi siguiente tono, que es el blanco. Y lo que voy a hacer es colocar este borde blanco que tengo acá, pues lo voy a hacer aquí. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En cada punto anterior voy a ir realizando un punto bajo. Punto bajo, punto bajo, punto bajo, y así voy a continuar por toda la vuelta realizando puntos bajos. Sin aumento, sin disminución, solo punto bajo. Así me voy a ir por toda la vuelta. Bueno, mis amores, ya he finalizado, miren, y cierro ahí mismo donde inicié con un punto deslizado, y es así como me ha quedado la parte de la base, que sería esta de aquí. ¿Listo? Ahora vamos a iniciar a levantar lo que sería nuestro pocillo, y vamos a iniciar tomando las 3 cadenas que dejamos aquí. Ahora les muestro del otro lado y ahí vamos a ir trabajando. ¿Cuáles serían esas 3 cadenas? Son estas que tengo aquí. ¿Ven? Entonces vamos a iniciar desde aquí. Voy a entrar aquí con mi hilo de color principal y ahí en ese espacio de las 3 cadenas levanto 3 cadenas, lazada, un punto alto y un segundo punto alto. Tengo un total de 3 puntos altos, realizo punto cadena y paso a las siguientes 3.
que son estas de aquí. ¿Sí ven? Voy a ir tomando estas tres, estas de aquí, y en cada arito voy a ir realizando 3 puntos altos. Entonces voy al siguiente y levanto 1, 2 y 3 puntos altos. Recuerda no saltarte el punto cadena. Lazada, voy al siguiente y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, punto cadena, lazada y tomo el siguiente. Bueno, y continuamos. 2 y 3. Nuevamente el que sigue. Y, perdón, aquí me salté. Punto cadena. Y ahora sí el que sigue. 1, 2 y 3 puntos altos, punto cadena. Y les muestro, es así como nos va a ir quedando. Entonces en cada espacio de estas cadenitas vamos a ir realizando 3 puntos altos separados con una cadena. Finalizamos la vuelta, chicas. Recuerden la cadenita de separación y contamos aquí 1, 2 y 3. En el tercer punto deslizo y aquí tengo entonces la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a trabajar de la misma forma. Aquí donde terminé 1, 2, 3 cadenas y sobre cada punto alto voy a realizar un punto alto. Entonces sería punto alto, en el siguiente punto alto, cadena y nuevamente en cada punto alto un punto alto. Aquí voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior. Sobre cada punto alto un punto alto de los 3 puntos anteriores, cadena y en los siguientes puntos altos 1, en el que sigue un punto alto y en el que sigue punto alto, cadena de separación, siguen los 3 puntos altos, 1, en el que sigue un punto alto y en el siguiente un punto alto. Nuevamente cadena de separación y así voy a continuar esta vuelta hasta terminar. Cerramos la vuelta, chicas, aquí de igual forma en la tercera cadenita del primer punto, punto deslizado, y para la tercera vuelta 1, 2, 3 cadenas y sobre cada punto alto un punto alto, 1, 2. Y ahí tengo los 3 primeros puntos altos y aquí la única diferencia va a ser que ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y sobre los siguientes 3 puntos altos un punto alto en cada punto alto anterior, 1, 2 y 3, 2 cadenas de separación y en el siguiente grupo de 3 un punto alto en cada punto anterior, 2 y 3, 2 cadenas de separación y repito en los 3 puntos 1, 2 y 3 y 2 cadenas de separación. Así vamos a continuar hasta terminar. Cerramos, chicas, aquí al final 2 cadenas de separación
y cerramos en el tercer punto con un punto deslizado. Ahí llevo 3 vueltas, 1, 2, 3. Vamos a realizar la cuarta, 1, 2, 3 y esta sería la cuarta. ¿Cómo vamos a realizar la cuarta? Levanto 1, 2, 3 cadenas. Sobre cada punto anterior voy a hacer un punto alto como lo he venido trabajando. Tengo 3. En el espacio de las 2 cadenas voy a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. En las 3 cadenas, en los 3 puntos altos, perdón, repito 3 puntos altos, 2, 3. Y en el espacio de las 2 cadenas, nuevamente 2 puntos altos, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y en el espacio de las 2 cadenas repito nuevamente 2 puntos altos. Y así voy a seguir hasta completar toda la vuelta. Finalizamos nuestra vuelta, chicas, cerrando con punto deslizado. Y esta hebra la vamos a ocultar hacia la parte de adentro. Y te muestro. Entonces es así como va a ir quedando, mira. Ahora vamos a colocar lo que sería el borde blanco y nuestra orejita. Aquí vamos a hacerlo de la misma forma como lo hicimos en la parte de abajo. En cada punto vamos a ir realizando un punto bajo. Que el punto nos quede ajustadito para darle mayor firmeza. Que no nos vaya a quedar ancho ni muy espacioso, sino que nos vaya quedando todo cerradito. Y así vamos a continuar haciendo puntos bajos en cada punto anterior hasta terminar. Aquí donde finalizo, chicas, miren, voy a tomar el primer punto que realicé y voy a deslizar. Y aquí mismo levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Y voy a tomar este punto, miren, que quede alineadito aquí. Y voy a realizar un punto bajo. Giro. Y ahora voy a hacer medios puntos en la cadena que acabo de realizar. ¿Cómo sería? Lazada, entro, saco y paso por los 3 aritos. Lazada, entro, saco y paso por los 3. Y vamos ajustando. Lazada, entro, saco y paso por los 3. Lazada, entro, saco y paso por los 3. Este es el medio punto alto o el medio punto vareta. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la cadena. Y ya he terminado.
¿Ven? Si quieren podemos ir ajustando para que nos quede más firme y más tupidita. Aquí en esta parte vamos a cortar la hebra un poquito larguita para que nos dé para finalizar. Voy a entrar ya al punto donde inicié levantando las cadenas y allí voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a pasar la hebra hacia adentro y aquí adentro pues voy a asegurarlo. Esto con el fin de que no se nos vaya a soltar. Luego cortamos lo que queda y déjenme mostrarles cómo va a quedar. Vamos a darle forma. Recuerden que los materiales de hilo pues no son una cosa que digamos que es demasiado dura, por lo tanto debemos darle la forma. Bien, si se dan cuenta, queda muy bonito y sirve para decorar nuestra mesa, los muros de nuestras cocinas. Incluso si quieres armar un detalle de varios pocillitos, pues también va a quedar muy pero muy bonito. Entonces, chicas, no siendo más, espero que les haya gustado el tutorial de hoy, espero puedan compartir. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis tutoriales. Puedes dejar tus comentarios o sugerencias. No siendo más, hasta un próximo tutorial.